Santos, el senador Ramón Galindo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chihuahua para que atiendan de manera urgente e inmediata las contingencias sociales y climáticas presentadas recientemente en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, a nombre de varios diputados y senadores que coincidieron presentando este punto de acuerdo. Sí, gracias, presidente. Y además agradecido de que haya hecho el comentario, porque el trabajo original fue realizado por compañeros legisladores del PRD, a quienes les agradezco el interés por la situación de mi estado de Chihuahua. Algunos compañeros del PRI, gracias, es cierto. De hecho, Cámara de Senadores han sido muy sensibles a la situación de Chihuahua, que ha dado como resultado una propuesta que incluye todos los elementos de preocupación y de inquietud que tenemos todos en relación a lo que pasa en este estado nuestro. Decir, damas y caballeros, que la situación sí es muy crítica en la Sierra de Chihuahua, como es muy probable que sea crítica en otros lugares del país. El nivel de pobreza en la Sierra Tarahumara es francamente alarmante. No existen fuentes de ingresos regulares, no solamente para los indígenas, sino prácticamente para nadie. La situación de inseguridad pública, la situación de aislamiento, aunado a los aspectos de frío y de sequía, han convertido el reto de la vida en una situación muy complicada. Lo que muchas veces no se sabe fuera de Chihuahua es que esto es un asunto que se repite cotidianamente. Es un asunto cíclico en donde cada año, cada temporada, no solamente en invierno, sino en verano por el calor o también por la sequía, el rarámuri enfrenta el mismo reto. Siempre tenemos el mismo problema, porque el problema a final de cuentas es la pobreza. A final de cuentas el problema es una economía inexistente que no da respuesta a lo que requiere no solamente el tarahumara o el rarámuri, sino la persona en general. Y ante una situación cíclica que se repite una y otra vez, las respuestas de los Xabochi, los mestizos, como nos llaman los rarámuris, es la misma también. No hay una respuesta diferente en los últimos 200 años. Las respuestas son de mandarles cobijas, de mandarles alimentos enlatados, de mandarles materiales de construcción, de mandarles medicamentos. No es malo en sí mismo, pero la respuesta que se dé a la nación rarámuri no puede limitarse a la dádiva, no debe limitarse a la limosna, no debe ser solamente de dependencia para lo que les hagamos llegar de la generosidad de las universidades. Veo que aquí mismo en la Ciudad de México ya hay organizaciones que están otra vez recibiendo donativos para hacerlos llegar a la Sierra de Chihuahua, como cada año. Allá en el estado, también en Juárez, en Chihuahua, en Parral, en Cuauhtémoc, en Delicias, se repite este esquema año con año. Pero damas y caballeros, no hemos hecho llegar lo que podría realmente hacer la diferencia, y no son las cobijas. Son aspectos que tienen que ver con un trato respetuoso hacia el indígena, con un proyecto de crecimiento de la economía, de la generación de empleo, de la explotación de las habilidades, de la historia, de la cultura, de la forma de ser, de las áreas geográficas tan impresionantes, motivo de gran admiración dentro y fuera del país. O sea, no hemos hecho un esfuerzo serio de coordinación con ellos mismos para establecer formas económicas que les permitan dejar de depender de las colectas anuales. De hecho, amigos y amigas, se han acostumbrado los rarámuris a estas colectas. Los hemos acostumbrado a que es ya una obligación llegar a entregar medicamentos y alimentos y agua, etcétera. Y eso no ha ayudado a generar un ánimo propio local para hacer crecer la convivencia a partir del propio esfuerzo. Por eso es que ahora que se generó esta preocupación por lo que pasa en Chihuahua, quisimos agregar un párrafo adicional que incluyera la necesidad de trabajar no solamente haciendo llegar cosas,
sino modificando la organización local, tratando de generar proyectos que los hagan depender de ellos mismos más que de fuera. Que ustedes me dirán, bueno, pero es que ahorita hay un problema severo, se están muriendo indígenas y hay que atenderlos. Absolutamente de acuerdo. Hay que acudir a apagar el incendio. Pero paralelamente creemos los legisladores que hemos trabajado en este proyecto que debemos también de darle forma a un proyecto que los deje de dejar de depender de nosotros, que empiecen a generar una explotación de lo que tienen, que los haga depender más de ellos mismos. Agrego un par de elementos que hacen más dramática la situación. La presencia del crimen organizado. La presencia del crimen no se da solamente por allá en mi ciudad, en Juárez, sino que como es incluso más frágil la institución local en la Sierra de Chihuahua, no hay manera de que la institución de gobierno pueda presentar exitosamente cara a las amenazas del crimen organizado. Y número dos, dado que la economía en estas partes del país es muy insuficiente, el rarámuri no tiene opción. Y cuando llega el criminal y obliga de alguna manera al indígena a cultivarle la marihuana o la amapola, no tiene opción el indígena. Por eso es que no es suficiente con hacer llegar cobijas. Tenemos que paralelamente trabajar en otro tipo de proyectos que le dé personalidad a la región, a la comunidad, incluso respetando los hábitos y las prácticas de ellos, pero un esquema que les permite explotar el caudal de elementos y de factores que ya tienen. En ese sentido, nos hemos puesto de acuerdo, legisladores de todos los partidos, para presentar el punto de acuerdo en los siguientes términos. Primero, la Comisión Permanente exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado de Chihuahua que en el marco de su competencia instrumente de manera inmediata la aplicación de programas para enfrentar la evidente situación de pobreza, hambruna, marginación y condiciones extremas de la región. Segundo, esta comisión, en el marco de la división y colaboración de poderes, exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Chihuahua para que soliciten la liberación de recursos procedentes del Fondo de Desastres Naturales al Ejecutivo Federal, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación, de ser procedente, y evidentemente es, lleven a cabo la liberación de los mismos en los términos de ley para la atención de la problemática y contingencia climática de la Sierra Tarahumara. Tercero, la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a los ejecutivos de los municipios de la Sierra Tarahumara, que son más de 20, en dicha entidad, que al efecto corresponda a que en el marco de sus respectivas atribuciones y a través de las dependencias y organismos correspondientes se diseñen estrategias de corte económico y social que promuevan e incentiven la productividad y el desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en la Sierra Tarahumara, de manera que a mediano y largo plazo, independientemente del apoyo subsidiario que las situaciones de emergencia reclaman de los diferentes órdenes de gobierno, se encuentren en posibilidades de enfrentar tanto las contingencias climáticas como la carencia que resultan de las mismas. Atender las dos dimensiones del problema, lo inmediato y lo que requiere de modificaciones y cambios estructurales en la organización local y en la economía local. Cuarto, la Comisión Permanente solicita con carácter de urgente al titular del Ejecutivo Federal y al gobernador del Estado de Chihuahua remita a esta soberanía un informe detallado sobre, 1, la precaria situación que enfrentan los pueblos rarámuris de la Sierra Tarahumara. Y no solamente los rarámuris, los pimas y los guarojíos, que son parte también de la comunidades indígenas de la Sierra de Chihuahua. 2, la información dada a conocer en los medios de comunicación y redes sociales el pasado 15 de enero, referente al supuesto suicidio de 50 mujeres y hombres por la desesperación de no tener alimentos para ellos y sus familias. Debo decir, señor presidente, que se ha comentado que esto no es así, que no hay tales suicidios, lo cual no le quita angustia al problema. Que no haya suicidios no incrementa de ninguna manera el nivel de vida de estos compañeros nuestros, hermanos mexicanos nuestros, de manera que es igual de importante tener esta información. Y por último,
las medidas y acciones comprendidas para atender la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara. Ojalá que en esta ocasión, como ha sucedido equivocadamente en otros momentos de la historia de México, con los pueblos indígenas y también con las comunidades locales, no nos quedemos solamente en lo asistencial, sino que hagamos un esfuerzo serio, responsable, incluyente, que pueda modificar de raíz la manera como viven nuestros hermanos indígenas, tanto en Chihuahua como seguramente en otras partes del país. Yo quiero reconocerle a los compañeros diputados y senadores, tanto del PRI, del PRD, de Acción Nacional, su interés en este tema, y a nombre de Chihuahua, abrazarlos por el interés que han mostrado para una situación tan dramática y tan recurrente como la que tenemos en este momento. Gracias. Muchas gracias, senador Ramón.